En el siglo XVI después de Cristo, un exmonje de la Iglesia Católica desafió a esta misma institución bajo amenaza de muerte al traducir toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, al lenguaje popular del castellano. 2600 ejemplares fueron el primer tiraje de esta Biblia nueva al castellano, que rápidamente se popularizó entre toda la gente, siendo conocida como la Biblia del Oso. El traductor de esta Biblia fue Casiodoro de Reina. Esta era la primera ocasión en que una Biblia completa era traducida de los originales del arameo, griego y hebreo. Años después, esta Biblia fue revisada por un amigo personal de Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, quien, al no encontrar grandes errores en la traducción, se dedicó única y exclusivamente a actualizar el lenguaje, hacerlo más claro, más entendible, lo cual ayudó enormemente a su difusión. En 1602 se publicó la Biblia del Cántaro, que fue la revisión de Cipriano de Valera sobre la traducción de Casiodoro de Reina. Fue hasta 1862 que se volvió a revisar esa traducción y al sacar la edición se le puso el nombre de los dos participantes principales en esta traducción al español. Y así nació la Biblia Reina Valera. ¿Qué tal? Mi nombre es Israel Alvarado. Este es tu podcast ¿En qué mundo vives?, dedicado hoy a estudiar la historia de la Biblia en español. Comenzamos. Producciones RTH presenta el podcast ¿En qué mundo vives? ¿En qué mundo vives? ¿En qué mundo vives? Conducido por el psicólogo Israel Alvarado. Prepárate porque ya comenzamos. Bienvenidos a una edición más de su programa ¿En qué mundo vives? Gracias por acompañarnos. Y en esta ocasión, como lo había mencionado desde la semana anterior, estaremos dedicando todo el mes de agosto a estudiar detalles específicos sobre la Biblia. En este caso vamos a hablar de la historia de la Biblia en español. Es un tema donde hay mucho material para estudiar, sin embargo a veces se menciona poco. Tampoco se menciona esto, que mucha gente no sabe por qué la traducción más popular de la Biblia al español, sobre todo en las iglesias evangélicas, se llama Reina Valera. Muchos piensan que se llama así porque existió alguna Reina Valera, y algunos hasta le dicen Reina Valeria, y por ahí en una ocasión, como todos saben, nosotros trabajamos aquí en la librería El Reino de Dios en Ensenada, y en una ocasión me llegó una persona preguntándome por la versión Reina Avenera. Hágame usted el favor, Reina Avenera. Yo pensé que era una versión de la marca esta Quaker Oats o algo así. ¿De dónde va a salir una Reina Avenera? La traducción se llama Reina Valera por el trabajo de sus dos principales colaboradores, que fue el traductor original, Casiodoro de Reina, y el primer revisor de esta Biblia, que fue Cipriano de Valera. Por eso se llama Reina guión, si usted fija en su Biblia, cuando vea el nombre de la Biblia, dice Reina, un guión medio, Valera. No es ni siquiera un nombre completo, es un nombre compuesto de dos apellidos. Bien, estudiar la historia es fascinante, pero sin embargo, no sé por qué a mucha gente no le gusta la historia. Se lo tienes que hacer divertido para que pueda entender la historia. Entonces, hemos logrado conseguir este video muy interesante precisamente sobre la historia de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Este video está en la página de Sociedades Bíblicas, por si alguien lo quiere consultar ahí, pero aquí se los vamos a poner completito para que usted mire la historia. Y una vez que termine el video, haremos un pequeño análisis de ciertos detalles históricos que yo me imagino por tiempo y por producción no alcanzaron a poner. Y después de ahí vamos a hacer un recuento de cómo ha ido evolucionando la Biblia desde tiempos de Cipriano de Valera hasta nuestras fechas. Aquí les dejamos con este video.
La historia de la traducción de la Biblia al castellano comenzó en el monasterio San Isidoro del Campo, cerca de la ciudad de Sevilla, España, en el siglo XVI. Allí vivieron por largos años los monjes jerónimos, muchos de ellos fieles a su fundador San Jerónimo, traductor de la versión latina de la Biblia conocida como la Vulgata. Se convirtieron en estudiosos de las Sagradas Escrituras. En la búsqueda de la verdad, algunos se identificaron con las ideas de la Reforma Protestante, un delito que en esa época se castigaba con severidad. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera recibieron la inspiración de traducir la Biblia al idioma castellano en el monasterio. Hasta ese momento se creía que el idioma para las cosas sagradas era el latín, y no se concebía la Biblia en un lenguaje romance como el castellano. En 1557, al enterarse que la Inquisición enjuiciaría a los monjes del monasterio, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera escaparon junto con un grupo de frailes que también habían abrazado los principios bíblicos de Lutero. Luego de salir del monasterio, tomaron rumbos diferentes para esquivar los vigilantes del Santo Oficio y encontrarse en Ginebra. El rey Felipe II, los inquisidores, los espías y los cazarrecompensa iniciaron una persecución continua contra los exfrailes. Durante muchos años, Casiodoro de Reina vivió en diferentes países, acosado por sus enemigos, sentencias de muerte, acusaciones falsas y la penuria económica. La Inquisición, al verse burlada, el 26 de abril de 1562, lo enjuició en ausencia y al ser hallado culpable, quemaron una efigie suya y de sus compañeros. Ese día la ciudad inquisitorial de Sevilla conoció lo que les esperaba a los exfrailes en caso de ser capturados. Casiodoro se estableció en Inglaterra, país que había adoptado el protestantismo. Allí recibió seguridad y protección. La reina le otorgó una pensión para que pudiera continuar con la traducción de la Biblia. Un grupo de emigrantes españoles le pidió que fuera su pastor. Durante su tiempo en Londres, se casó con Ana de León, la viuda de un médico francés. Su esposa lo apoyó en sus luchas y situaciones difíciles. Pero la persecución no se detuvo. Los protestantes franceses y españoles lo acusaron de no creer en el misterio de la Trinidad, la Santa Cena y el bautismo. En 1563, otra crisis le estremeció. Sus enemigos añadieron acusaciones morales. Los que le conocían sabían que era inocente y le aconsejaron que saliera del país. Temiendo por su vida, Casiodoro huyó nuevamente, esta vez a la ciudad de Amberes, en los Países Bajos, y de allí pasó a Francia y luego a Alemania. En 1569, después de 12 años de intensa labor, en medio de viajes, intrigas, enfermedades y toda clase de contratiempos, se publicó en Basilea, Suiza, su traducción de la Biblia al castellano. Por el grabado que tenía en su tapa, se conoció como la Biblia del Oso. Esta obra pronto llegaría a toda Europa y, como lo tenían los inquisidores, también al Nuevo Mundo, América. Poco después, Casiodoro regresó a Alemania y se unió a la iglesia francesa calvinista. Finalmente,
decidió enfrentar a sus acusadores y en 1578 regresó a Londres. El tribunal que lo juzgó lo declaró inocente. Reivindicado su nombre, retornó a la ciudad de Amberes a continuar su labor de pastor. Poco a poco se ganó la confianza de los líderes protestantes. Cuando parecía que la tranquilidad le acompañaría, en 1584 los españoles tomaron la ciudad de Amberes. En un gesto de benevolencia, dieron 4 años para que los protestantes la abandonaran. Casiodoro nuevamente tuvo que huir a Alemania, donde no lo dejaron ejercer el pastorado, y siguió dedicado al comercio de telas y a la venta de libros. Después de una vida agitada y productiva, y sin imaginar lo que le legaba a la posteridad, Casiodoro de Reina murió en Frankfurt el 15 de marzo de 1594. Yo, siendo de 50 años, comencé esta obra, y en este año de 1602, en que ha placido a mi Dios sacarlas a la luz, soy de 70 años. Edad es esta en que las fuerzas desfallecen, la memoria se entorpece y los ojos se oscurecen, de manera que he empleado 20 años en ella. Estas palabras las escribió Cipriano de Valera, refiriéndose a su trabajo de revisión de la Biblia traducida por Reina. Desde la cómoda posición de profesor en Cambridge y Oxford, Cipriano de Valera nunca pretendió trabajar en una nueva traducción. La versión de Casiodoro estaba tan bien hecha que se dedicó a actualizar el lenguaje y a realizar cambios que la fortalecían y la hacían más comprensible. En 1602, en Ámsterdam, Holanda, Cipriano de Valera publicó su revisión. Estos dos hombres de Dios legaron la traducción de la Biblia al castellano no solo a su propia generación, sino también a las futuras. Bien, muy interesante este video, nos abrió un poquito el panorama sobre la historia de estos dos personajes. Sin embargo, hay detalles que, como les digo, no se alcanzaron a mencionar ahí porque me imagino yo por detalles de producción, ¿no? Pero, por ejemplo, antes de la Biblia del Oso sí había traducciones de la Biblia al español. Sin embargo, no eran traducciones tan fieles y sobre todo tan accesibles como lo fue en su momento la Biblia del Oso. ¿Por qué digo que no eran tan fieles? Por ejemplo, existía la Biblia alfonsina, existía la Biblia de la casa de Alba, se llamaba esta otra Biblia. La primera a la que me refiero es la Biblia alfonsina, que se hizo la traducción al español más o menos en el siglo XIII, y la otra Biblia que me refiero se hizo en el 1432, la Biblia de la casa de Alba. Sin embargo, estas Biblias son traducciones de latín al español, ¿ok? No son traducciones directas de los textos, como decíamos en el programa pasado. El Antiguo Testamento está escrito en arameo y en hebreo, y el Nuevo Testamento está escrito en griego, los textos originales. Bien, de esos textos originales después se hicieron traducciones, por ejemplo, toda completita la Biblia al griego, y de esas traducciones completas al griego, de ahí se hizo una traducción al latín. La más importante fue la hecha por Jerónimo, que precisamente Jerónimo era, o San Jerónimo como le dicen los católicos, era el que hizo la orden a la cual pertenecían tanto Casiodoro de Reina como Cipriano